Los psicópatas son gente fría, muy fría. No tienen empatía ninguna con el dolor ajeno. ¿Tú crees que un psicópata nace siendo psicópata o se hace psicópata por las experiencias de su vida? Hay personas integradas completamente en la sociedad que responden perfectamente al patrón del psicópata delictivo, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de reconocimiento biológico si lo único que tenemos son huesos para analizar? Claro, es que si asesinas, dejas un cadáver. Claro, Y si bueno. dejas un cadáver, dejas un rastro. Sí. Bueno, el de Diana estaba reciente, ¿no? No, el cadáver de Diana Kerr llevaba 1 año y medio. Era un cadáver complejo, un cadáver Complejo. difícil de estudiar. En el caso del 11M, yo estuve trabajando con los cadáveres, digamos, en peor estado, con aquellos cadáveres que estaban en el foco de la explosión. Fernando, bueno, has estado involucrado en la identificación de las víctimas del 11 de marzo, un atentado terrorista que sufrimos aquí en Madrid, bueno, en España, en Madrid concretamente en el año 2004 por parte de Al-Qaeda. Quería preguntarte, ¿cuál es el proceso de la medicina forense en un atentado terrorista? Bueno, en 2004 no estábamos preparados en España para un atentado de estas características, ¿vale? Porque, bueno, de hecho, pocos años después, en 2007, salió publicado el primer protocolo de trabajo multidisciplinar entre policía científica y los médicos forenses. Y digo no estamos preparados porque es verdad que casi ningún país del mundo está preparado para sufrir un atentado con más de 190 víctimas, un atentado de la magnitud de este, ¿no? El más grande de Europa. Sí, sin duda, pero bueno, yo creo que por encima de este solo está el de las Torres Gemelas de Nueva York. Pero bueno, el trabajo es un trabajo complejo, un trabajo que desde luego implica a todas las instituciones que trabajan en estos campos, fundamentalmente policía científica, servicios de criminalística de la Guardia Civil, médicos forenses, juzgados, fiscales, bueno, infinidad de instituciones que sorprendentemente en el caso del 11M nos pusimos todos bastante de acuerdo en colaborar, obviando las diferencias y a veces obviando todos esos problemillas o rencillas que siempre hay entre las instituciones para que todo funcionara bien, ¿no? Afortunadamente salió todo muy bien, ¿no? Salió todo muy bien desde el punto de vista técnico y pudimos identificar a la inmensa mayoría de las víctimas en muy poquito tiempo, ¿no? Y esto hay que decirlo porque España somos un país que identificamos con seguridad y con rapidez. A diferencia de que otros países, como por ejemplo el Reino Unido, que sufrió al año siguiente un atentado parecido con una cuarta parte de las víctimas y sus tiempos de respuesta fueron muchísimo mayores que los nuestros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el Reino Unido es un país también desarrollado como puede ser España, ¿no? La técnica es una técnica compleja, pero fundamentalmente se trata de colaborar todos los que tenemos que colaborar, ¿no? En primer lugar, utilizar las huellas dactilares para identificar a las personas, es la técnica primaria de identificación y si se conservan es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, tener en cuenta la odontología, porque la odontología puede ayudarnos para identificar también personas. Y la antropología puede ayudarnos también. En el caso del 11M, yo estuve trabajando con los cadáveres, digamos, en peor estado, con aquellos cadáveres que estaban en el foco de la explosión. ¿Y no quedaron totalmente carbonizados? No, carbonizados, quedaron fundamentalmente muy fragmentados. Muy fragmentados. De hecho, el trabajo posterior fue muy arduo, muy difícil, porque un gran número de fragmentos generó mucho tiempo para conseguir reasociar y recolocar todos esos restos con sus ADNs correspondientes para saber a quién pertenecía qué. Bueno, fue un trabajo complejo y en el que yo no participé, yo únicamente fui a ayudar exclusivamente el propio 11M, 11 y 12M, estuve trabajando allí ayudando a mis colegas de Madrid, que eran quienes correspondía al caso, y yo colaboré, ya digo, con los casos, digamos, con
mayor grado de destrozo esos cuerpos que estaban en el foco fundamentalmente de la explosión. Claro. Sí, bueno, hemos hablado que en el foco que los cuerpos carbonizados son mucho más complejos de analizar. Los que estaban en el foco de esa explosión, claro, me dijiste que las partes estaban fragmentadas, pero a lo mejor también había una parte de carbonización, de dificultad de análisis por esto. No, en este caso no, la carbonización no era muy grande, era fundamentalmente fragmentación, y el ADN se conservó bastante bien en casi todos los cuerpos y fue posible hacerlo con una rapidez muy razonable, ¿no? Claro. También los laboratorios montaron un laboratorio allí, en el pabellón del IFEMA, y ahí estuvimos trabajando codo con codo todos y bueno, yo pienso que el trabajo de mis compañeros de Madrid fundamentalmente fue un trabajo brillante, como lo fue también el trabajo de policía científica y el trabajo del servicio de criminalística de la Guardia Civil, que son los que se ocupan de estos casos, ¿no? En colaboración criminalística, científica y médicos forenses, entre los tres fuimos capaces de resolver prácticamente todas las identificaciones. Claro. Bueno, ahora quería preguntarte, hace 2 semanas estuviste en Honduras, viniste de allí, perdón, has estado también en las Malvinas. Quería preguntarte sobre la guerra de las Malvinas. Estabais exhumando cuerpos del bando argentino, supongo, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Cuántos argentinos fallecieron en la guerra de las Malvinas? En torno a 700 soldados argentinos murieron en la guerra. Hubo un total de poco más de 1000 muertos, 300 eran británicos y 700 argentinos. Los británicos, que como todo el mundo sabe fueron los que ganaron la guerra, pues hicieron algo que muy pocos vencedores hacen, que fue recoger los cadáveres de los soldados argentinos, de los que perdieron la guerra, que estaban esparcidos por gran parte del territorio de las Islas Malvinas, y los enterraron junto con los cadáveres que ellos ya sabían su identidad, porque por la documentación o por otros elementos sabían quiénes eran, ¿no? Entonces crearon un cementerio militar, el cementerio Darwin, y en ese cementerio enterraron a los cadáveres identificados y dejaron 123 cadáveres sin identificar. Argentina y el Reino Unido durante muchos años estuvieron y siguen manteniendo malas relaciones, ¿no? Sí. Pero en los últimos años, antes del 2017, que fue cuando intervinimos, pues hubo muchas negociaciones para tratar de identificar a estos soldados argentinos que estaban sin identificar. Diplomáticas por parte de los dos países. Efectivamente, unas relaciones diplomáticas. Al final, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, se formó un equipo forense multidisciplinar del que yo tuve el honor de participar. Éramos un equipo de 10 forenses de diversas partes del mundo, y estuvimos trabajando allí unos 2 meses y medio en condiciones muy duras, porque Malvinas es un lugar de clima antártico, hace un frío horroroso. Trabajábamos en el mismo cementerio, en unos contenedores y en unas condiciones muy duras todos los días, con temperaturas de 4 grados bajo cero y muy difícil, de sol a sol, de lunes a sábado, para, en fin, ahorrar en el tiempo, o sea, digamos, optimizar de la mejor manera posible el trabajo y no pasarnos allí 4 meses si podíamos hacer el trabajo en 2 meses, ¿no? Claro, me imagino que entre el clima, el hecho de estar exhumando, o sea, la situación ya es sórdida ya de por sí, ¿no? Es complicado de llevar emocionalmente como profesional. Emocionalmente quizá no. Yo, si te digo la verdad, llevé peor emocionalmente el 11M. El 11M fue peor. El 11M fue de mayor... Bueno, yo creo que más cerca y... Sí, y por ser también un atentado terrorista, ¿no? Sí. Porque bueno, es muy duro ver a las familias identificar los cadáveres, como los veíamos allí en el pabellón del IFEMA. Y hay diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en el accidente del Albia, que en el Albia también hubo muchos muertos, ¿no? 75 muertos, pero era un accidente, en fin, no era lo mismo, ¿no? Esto que pasó en Madrid había sido algo criminal, algo deliberado, algo que duele, como
como persona, como todos los muertos, ¿no? Pero esto especialmente doloroso. Sí, sí. Y claro, ver a las familias, a pesar de que habían reconocido, por ejemplo, el bolso, la documentación, la ropa, habían visto incluso una fotografía del cadáver y sabían que era su hijo o su padre, pues a pesar de todo querían ver el cuerpo, ¿no? Querían verlo, ¿no? Y era algo que era realmente duro, duro, ¿no? Yo, fíjate que llevo 35 años de médico forense, pero aquello fue una experiencia desde el punto de vista humano difícil de llevar. De hecho, la vuelta de Madrid estuve como unos 15 días no con pesadillas, ¿no? Pero sí con sueños que revivía todo lo que había vivido con una intensidad como si lo estuviera volviendo a vivir directamente, ¿no? Nunca me había pasado, esto no me había pasado nunca, ¿no? Wow. Fue una sensación, vamos a ver, no algo que se fuera insufrible, pero algo que no era agradable tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y al cabo de los 15 días se fue todo suavizando y yo de hecho nunca no cogí baja laboral ni nada, o sea, seguí haciendo mi trabajo con normalidad, ¿no?